Ok, hoy es 10 de noviembre del 2021, lección número 31, semana 16, el segundo semestre del 2021, teoría electromagnética 2, donde, bueno, ya cerramos con los contenidos teóricos del curso. Entonces vamos a proceder a ver resolución de problemas. Eso es lo que vamos a hacer en la lección de hoy y la del viernes. Vamos a ver eso. Bueno, hoy tenemos también una parte que le vamos a dedicar a hablar sobre la tarea 3, pero eso es hacia el final. Ok, entonces voy a... Okay, tengo que mover. Ok, bueno, esto es para la otra parte, para la discusión. No importa, ya acomodé. Necesitaba acomodar ventanas. Listo. Entonces, eh, la idea es ver algunos problemitas ahí, alguna resolución de problemas. Pues voy a empezar con, digamos, tengo que devolverme, vamos a ver problemas de varios temas, ver problemas de carta de Smith, de acoples, líneas de transmisión en general, este, de los temas que hemos visto, pero voy a empezar, ya que fue el último que vimos, pues con antenas, que tal vez está un poco fresco el tema, entonces voy a aprovechar por ahí. Algunos ejemplos ahí muy básicos. Este, este es un ejemplo, bueno, en lo que es intensidad de campo en una antena. Entonces, usualmente nos vamos a referir siempre a las antenas conocidas, ¿verdad? Antenas lineales delgadas, podría ser que el dipolo hertziano podría estudiarse, la antena de lazo, o podría haber eventualmente alguna antena diferente, pero habría que darles condiciones, habría que darles algunos datos, que tal vez no tenemos por ahí, ¿verdad? Pero, o sea, que no vimos en la materia, pero entonces, depende de lo que se les pregunte, pues se les da algún dato, ¿verdad? Que sea necesario, no sé, una intensidad de radiación o alguna expresión por ahí. En esto dice que, bueno, en un punto, cita igual pi medios a 2 kilómetros de una antena en aire, ¿verdad? Eso ya nos dice algunas cosas. Eso nos dice, por ejemplo, que la velocidad de propagación es c, ¿verdad? El aire lo consideramos como el vacío, entonces también tiene epsilon sub 0, mu sub 0, ¿verdad? Eventualmente lo consideramos sin pérdidas, una de las cosas que vemos ahí, que los campos están en fase, por lo tanto. Entonces, bueno, cita igual pi medios, aquí recordar que nosotros estamos usando como referencia un sistema de coordenadas, donde esto es Z, esto suele ser X, esto es Y cita siempre lo medimos desde acá, y phi lo medimos desde acá, ¿verdad? Esas dos referencias son relevantes, especialmente la de cita. Generalmente la de phi no es tan relevante porque la mayoría de antenas con las que trabajamos pues, son omnidireccionales en el plano horizontal. Entonces, para cualquier valor de phi da lo mismo, pero cita sí, usualmente para el diagrama vertical hay diferencias importantes que tomar en cuenta. Entonces, ese sí está ahí. Entonces dice, en un punto, ¿verdad? En cita igual pi medios, o sea, sobre este plano, ¿verdad? En este punto ahí, porque quitemos los 90 grados, a 2 kilómetros de una antena en el aire, pues, uno considera que tiene la antena ahí, y en algún punto, ¿verdad? Estamos midiendo en algún punto y hay 2 kilómetros de distancia, se necesita tener una intensidad de campo magnético de, lo que se está pidiendo aquí, 5 microamperios metro, ¿verdad? Se está pidiendo H. Eso es la intensidad de campo magnético. Por aquello, diferenciarlo de la amplitud, ¿verdad? O la magnitud del campo, ¿verdad? Usualmente donde se dice intensidad, ya se hace referencia a H propiamente. Y bueno, está ahí el valor. Dices, sin considerar las pérdidas ómicas, ¿cuánta potencia debe radiar la antena si se trata de? Eso nosotros nunca lo hemos considerado, eso es un problema, digamos, es de las típicas redacciones, ¿verdad? Que es así como para que el problema sea full coherente, eso es porque usualmente hay pérdidas propiamente en la antena,
que se van en calor o algo así, que se radia en forma de calor, ¿verdad? Entonces, hay dos radiaciones, digamos, ya si uno se pone muy fino en la definición de una antena, es algo que tal vez no había dicho antes, pero hay dos radiaciones, la radiación electromagnética, que se expande, que viaja en el espacio, que es la que nos interesa, y también hay radiación calórica, porque la antena, aunque sea un poquitito, emite calor, ¿verdad? Entonces, donde dice, sin considerar las pérdidas óhmicas, es no considerar ese poquitín de calor que emite una antena. Las antenas pequeñas uno ni nota el calor, ¿verdad? Una antena muy grande puede ser que sí, que se caliente aunque sea un poquito, ¿verdad? Se pone algo tibio ahí. Eso estoy hablando ya de antenas, no de uso doméstico, ¿verdad? Ya antenas muy, muy grandes podría ser que sí experimenten algo de ese estilo. Pero bueno, en este caso para nosotros no hace diferencia lo que hemos visto. Entonces dice, ¿cuánta potencia debe radiar la antena si se trata de? Y vean que aquí vienen varios tipos. El dipolo hertziano, ¿verdad? De lambda 25. Eso es una indicación de que es un dipolo hertziano, ¿verdad? Creo que en algún momento sí lo había dicho, el dipolo hertziano pues se ve así, ¿verdad? Y entonces decir que su longitud es lambda sobre 25, es que es muy pequeño comparado con la longitud de onda, y eso es lo que me definía un dipolo hertziano. De hecho, por ahí anda algún problema, ¿verdad? Donde simplemente se les da una antena, se les dice que como que es una antena lineal, y tiene una longitud de, no sé, 10 centímetros, una cosa así, ¿verdad? Y que la longitud de onda es de 10 metros, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ahí también uno debe, digamos, suponer o sacar el hecho de, de que es un dipolo hertziano, ¿verdad? Entonces, eso tenemos ahí. Entonces, bueno, pero aquí se ve, nada más quería hacer el comentario de ese lambda sobre 25. Y luego, bueno, un dipolo de media onda, ¿verdad? Que ese es conocido, tenemos resultados. Un monopolo de un cuarto de onda, que es el equivalente al dipolo, ¿verdad? Pero bueno, si hay alguna característica, ahorita lo vamos a ver. Y una antena de cuadro de 10 vueltas. Entonces, esas son como las antenas que se está viendo ahí. Ok. Entonces, eh, bien. Entonces, chequemos. Para lo que es el dipolo hertziano de lambda 25, creo que cargue la presentación sin transiciones, pero no importa. Me gusta más con transiciones para irlo mostrando poco a poco. Y esto, digamos, quiero que les quede claro la forma en que vamos a ver muchos de estos problemas. Entonces, es un dipolo hertziano, ¿verdad? De lambda 25. Entonces, por ser dipolo hertziano, conocemos sus ecuaciones. Entonces, para esta tenemos una ecuación ya de campo lejano para ese dipolo hertziano, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación que tenemos ahí, que ya, que ya está dada, digamos, ya es una ecuación que se conoce. Y entonces están preguntando, pues, bueno, vemos de ahí, de la magnitud, vemos pues que la magnitud termina siendo I de L, ¿verdad? Beta, sendecita, 4πr. ¿Ok? En magnitud, pues no, el J no se toma en cuenta, ni tampoco el exponencial, ¿verdad? Entonces la magnitud es eso. Ahora, la longitud de la antena especifica que es lambda sobre 25. Eh, entonces esa es la longitud. Y entonces esto que es algo clásico que se suele hacer, ¿verdad? Beta por la distancia, entonces beta es igual a 2pi sobre lambda, la distancia lambda sobre 25, y entonces eso es 2pi sobre 25. Por lo tanto, en la ecuación ya tenemos lo que se quiere aquí, 5 microamperios, 5 por 10 a la menos 6. El producto beta de L, ¿verdad? Este que está aquí, pues beta sobre 25. Estamos a 90 grados, entonces el seno me da 1. Y está a 2 kilómetros de distancia, ¿verdad? Entonces, bueno, se sacan todos esos numeritos, eso es un 10 a la 5 ahí. Y por lo tanto, se puede despejar que la corriente es de medio ampere.
de medio ampere lo que se tiene ahí. Ok, entonces, ya con eso, pues se puede calcular la potencia radiada, ¿verdad? Recuerden que muchas de las ecuaciones que obtuvimos acá son, quedaron en términos de otros parámetros, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí es que ya está muy guiado y se sabe lo que se quiere. Usualmente, más bien, cuando uno está atacando el problema y no lo ve por primera vez, uno empieza viendo, bueno, y cómo es la ecuación de la potencia radiada, ¿verdad? Entonces, la ecuación de la potencia radiada es 40 pi de L sobre lambda al cuadrado por I cuadrado. Entonces, ahí tenemos los valores, ¿verdad? De L sobre lambda eh, es una longitud de lambda sobre 25, entonces ahí se me cancelan los lambda, queda 1 sobre 25 al cuadrado, que es esto, ¿verdad? 40 pi cuadrado. Y la corriente de 0.5 amperes, ¿verdad? Entonces ahí son 158 miliwatts, que está ahí. Por lo tanto, ahí se resuelve la ecuación, el problema, perdón. Tomen mucho en cuenta eso, ¿verdad? Tener un formulario con las diferentes fórmulas. Usualmente se pregunta por algún parámetro que ya está en esas fórmulas. No se les va a preguntar, digamos, por una antena desconocida, digamos, que alguien saque ahí y decir, bueno, ahí una antena de fractales tal, ¿verdad? Y calcule así en seco tal cosa, ¿verdad? Porque no se les va a pedir deducir todo esto para una antena nueva y tal vez alguna cosita muy puntual y se les dan todos los datos para poder deducir algo, podría ser. Pero lo que es usual es que trabajamos con las antenas ya conocidas para las cuales tienen parámetros y la idea es ver que sepan utilizar esas características, ¿verdad? Entonces ahí están la respuesta del dipolo Hessiano. Y ese, digamos, es el primer punto. Ahora, dipolo de media onda. Dipolo de media onda, de igual manera, es una antena que ya conocemos, que tenemos las ecuaciones y demás. Entonces, la ecuación de campo eléctrico, en ese caso, creo que es la que teníamos, sí, esa es la que teníamos ahí. Esa es la que teníamos para el dipolo de media onda. Y esa es la ecuación. Sabemos que, y esto siempre tienen que saberlo, ¿verdad? La relación siempre de que, bueno, para esto, digamos, es zeta es igual a eta sub 0 h phi, ¿verdad? Saber que es un eta sub 0 porque está en el aire. Podría pasar el caso de que, no sé, se les da un ambiente diferente. Podría ser una antena que esté en el agua, ¿verdad? Y de repente cambian cosas, ¿verdad? Porque podría introducirse atenuación. Pues ustedes saben cómo introducir atenuación en un campo, ¿verdad? Un E a la menos alfa, la distancia. O cómo se atenúa la potencia, ¿verdad? Eso tienen que conocerlo. No se podrían haber algunas variantes ahí. Y obviamente el ETA pues, sería diferente si fuera el agua o si fuera algún otro medio. Podría ser una antena especial, qué sé yo, que trabaja en plasmas o algo así. Entonces el plasma cambia las características. Pero bueno, entonces a partir de ahí, pues se plantea de manera fácil, ¿verdad? Lo que es H. Y luego, pues también, ¿verdad? Hay que obtener la magnitud porque eso es lo que se está pidiendo. Entonces la magnitud del J no va y no va el exponencial. Entonces me queda IM sobre 2πr y la función de configuración que está ahí. Y bueno, se sustituye también porque pues conocemos la distancia, 2 kilómetros, la intensidad que se quiere, el ángulo de 90, entonces se sustituye todo y la corriente pues son 62.83 miliamperes. Y para ese caso, y esta es una observación importante, digamos, si comparamos con el caso anterior, teníamos una expresión muy clara de la potencia radiada, ¿verdad? Entonces podemos usar esa expresión. Vean cómo se hace en este otro caso.
En este otro caso, lo que conocemos, porque conocemos de la antena, y es un poco lo que les digo, ¿verdad? Que deben de conocerlo, conocemos su resistencia de radiación. Entonces, aquí podemos aplicar el modelito, ¿verdad? Donde tenemos la resistencia de radiación, ¿verdad? De la antena, entonces aquí tenemos el RRAD, y como esa antena, o esa resistencia de radiación, perdón, está definida en el momento en que la corriente es máxima, ¿verdad? Que sería su amplitud. Ujú. Entonces podemos decir que la potencia que radie es la que consume la resistencia de radiación cuando la corriente está en ese valor máximo, ¿verdad? Que para nosotros necesita que esté ahí, ¿verdad? En 6283. Entonces aquí está el medio, la corriente, ¿verdad? Bueno, aquí está el punto 5, ¿verdad? Eh, la corriente ahí está en un término, estos son milis, entonces los milis al cuadrado terminan por 10 a la menos 6 y ahí está un término exacto. Si lo sustituyen con los valores decimales, queda lo mismo, súper aproximado. Y la resistencia de radiación, que ya es conocida, 73 ohmios, para el dipolo de media onda. Eso tienen que tenerlo ahí en sus datos. Entonces, 144 miliwatts. ¿Ok? Entonces, eso es relevante, digamos, que lo tengan claro, ¿verdad? Cómo usar los diferentes factores que se tienen ahí, en este caso, cómo utilizar la resistencia de radiación, que debe ser, digamos, congruente si tenemos una fórmula de esto. De hecho, si uno revisara ahí para el dipolo hertziano, ¿verdad? Creo que tenemos la resistencia de radiación que era bajísima, era como de miliohmios, una cosa así. Debería ser congruente con esa parte. Ok, eh, entonces, ya tenemos esa parte ahí. El otro que se pregunta es el monopolo de lambda cuartos, ¿ok? El monopolo de lambda cuartos hay un concepto súper simple. Radia la mitad que el dipolo de media onda. El dipolo de media onda son 144 miliwatts. Recordemos que este dipolo son dos bracitos, ¿verdad? Entonces, cada brazo, pues está radiando potencia. Cada brazo está aportando energía. Entonces, aunque bueno, uno dibuja el campo así, ¿verdad? Y demás, aquí hay un asunto de que cada brazo está emitiendo energía. En el monopolo, de lo que tenemos es que él es uno acá, ¿verdad? Y abajo lo que se supone que es un plato conductor, ¿verdad? Un plato conductor. Y aunque la forma del campo se asume por teoría de imágenes, se asume como la del dipolo, ¿verdad? Así. Entonces aquí tendríamos, digamos, la contraparte, por así decirlo. En realidad, lo que está radiando es solo un brazo. Ujú. Entonces, la potencia que emite es la mitad de la que emite este que está acá. Entonces, bajo un razonamiento súper simple, la potencia pues tiene que ser la mitad, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, que no se vayan a equivocar con el hecho de que eventualmente se les puede preguntar, por ejemplo, el campo, ¿verdad? O algo así. Lo que se emite en la mitad es la potencia, pero el campo no precisamente la mitad, ¿verdad? Porque recuerden que potencia es directamente proporcional al campo al cuadrado. Entonces el campo no es la mitad, exactamente, ¿verdad? Entonces uno lo primero que hace es obtener la, la potencia y después ver de que el campo mantiene una proporcionalidad con la raíz de P, pero no con P, ¿verdad? Exactamente. Entonces no, el decremento no es el mismo. Entonces por aquello de que estén atentos, ¿verdad? Con ese detalle, ¿verdad? Entonces, pues
tengan cuidado ahí con ese detallillo. ¿Ok? El último punto por ahí es muy similar. La antena de lazo. De hecho, con la antena de lazo, voy a abrir un segundo la presentación acá de que teníamos. Ay, pues, sí, sí, sí. Un segundo, es que la cosa no, déjame ver si me deja abrir otra instancia el programita este. Así sí me dejó. Porque ahí lo tengo nada más para que lo calculen, pero sí quería eh, hacer el comentario con la antena de lazo. Esto es de la presentación de antenas. De la presentación de antenas, siendo esta la antena de lazo, no sé por qué no se acomodan iguales estas dos cosas. Teníamos una expresión, ¿verdad? Aquí tenemos una expresión para el campo, es dividir entre eta. Ajá. Entonces, bueno, aquí hay una expresión, ¿verdad? Y tenemos pues una resistencia de radiación. Entonces, para ese caso, para ese que está ahí, es una antena de lazo y se dice que con 10 vueltas y un radio de lambda sobre 20. Entonces, cuando yo tengo eso, yo vengo acá y vemos que H es igual a E, ¿verdad? Entre eta, entonces aquí se cancela el eta. Entonces me queda la expresión, ¿verdad? Para H. Esto no va en la magnitud. Y ese es el área, ¿verdad? Ese es el área. Aquí está, con las vueltas, ¿verdad? Las 10 vueltas y ahí va a quedar un lambda cuadrado que se va a cancelar con el otro punto, ¿verdad? Entonces de ahí uno puede calcular y de igual manera tenemos la resistencia de radiación para ese caso, ¿verdad? Entonces podemos calcular de la misma manera del caso anterior, utilizando la resistencia de radiación. Entonces decimos que la potencia radiada, ¿verdad? Es igual a un medio de la corriente que se va a despejar de aquí, ¿no? De ese punto, por esa corriente al cuadrado por R entre 2. ¿Ok? Entonces nada más quería pues como dejar claro ahí ese punto, ¿verdad? Entonces, pues ahí verifican, ¿verdad? Ahí hace falta completar eso en realidad, ese ejemplo. Pero tenerlo claro ahí, en esa parte. ¿Alguna pregunta? ¿O parece claro ahí? Ok. Bien. Aquí hay uno típico. Casi siempre hemos evaluado algo así. No quiere decir que lo vayamos a hacer, pero tampoco se descarta, ¿verdad? Y si uno ve la probabilidad, hay una probabilidad alta de que evaluemos algo así. Lo vimos hacia el final, principio de multiplicación de diagramas para sistemas de antenas. Entonces vean que se dice un sistema de antenas, ¿verdad? En un sistema de antenas, si se tiene el patrón de radiación por elemento, el patrón de radiación por grupo, ¿verdad? Mostrado en la figura, dibuja el patrón de radiación total. ¿Ok? Entonces hay un principio, ¿verdad? Que es el de, bueno, aquí pregunta, ¿verdad? Bueno, indique los ángulos cita aproximados donde se ubica él o los máximos del diagrama y sus mínimos. Mencione y explique el principio por el cual se obtiene el patrón resultante. Eso es nada más el principio de multiplicación de diagramas, ¿verdad? Entonces, mencionar ese principio, eso es importante. Y aquí, bueno, un pequeño comentario. Respondan siempre lo que se les pregunta, ¿verdad? A veces esto es la cosa más sencilla del mundo y uno ve que, no sé si no es que
se saltan, ¿verdad? Por la carrera y alguna parte se les olvida o algo así, pero cuando hay, bueno, y aquí dice incluso explica, ¿verdad? Principio de multiplicación de diagramas. Entonces, nada más decir, ¿verdad? Que el patrón total es la multiplicación, ¿verdad? Del patrón por elemento, por el patrón de grupo, ¿verdad? Entonces, nada más decir algo así sencillísimo. Pero mi comentario va en que tienen que responder las cosas. Si aquí dice mencione y explique, ¿verdad? El principio por el cual, si no lo ponen algo, de uno se ve obligado a bajarles un poquito algo en la calificación. Entonces, estén atentos a esas cositas, porque veo que a veces eso les cuesta puntos súper sin gracias. Entonces, nada más estén atentos a esos detalles. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que uno ve? A ojo, ¿verdad? Porque esto es a ojo. El patrón, bueno, el patrón total va a ser la multiplicación de los dos, ¿verdad? Aquí uno también lo puede ver, aquí tiene a 0 grados y a 180 grados va a tener un 0, ¿verdad? Porque lo que multiplicamos por 0 es así. Entonces, aquí en este plano, pues vamos a tener ceros. Aquí es muy complicado definir exactamente un ángulo, ¿verdad? Pero más o menos, no sé, yo tomo como aceptable pensar ahí en 45 grados, ¿verdad? Sin complicarse mucho, ahí a puro ojo, ¿verdad? Uno dice, bueno, y más o menos a 45 grados vamos a tener nulos. Entonces, en un caso como ese, uno puede decir, bueno, y si voy a tener nulos, ¿qué lo pongo? Voy a tener nulos aquí en 0 y voy a tener nulos aquí en 45, ¿verdad? Y aquí en este de 135, ¿verdad? Entonces, lo especifica uno, ¿verdad? Pone ahí que ahí van a ser lo que se llaman nulos o mínimos. Si quieren le llaman mínimos, ¿verdad? Nulos o mínimos. Y tirar ahí un dibujillo más o menos, ¿verdad? Entonces uno ve que hacia arriba esto es delgadito, esto es un poco más ancho, pero usualmente el delgado tiende a recortar los más anchos, ¿verdad? Entonces, ya ahí a pura mano alzada, ¿verdad? Tirar uno de estos, que ese se va a mantener, aquí son nulos, ¿verdad? Y entonces por aquí va a quedar algo, tiene que quedar algo así. Y bueno, ese último paso ahí, tiene que quedar algo así más o menos. Vean que incluso ese me quedó todo disparejo. De hecho, lo puedo, porque me quedó todo no simétrico. Debería ser simétrico, pero yo no les voy a calificar que sea así full simétrico, a menos de que hagan ya algo demasiado evidente que no, pero ahí más o menos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que usualmente se pone, podría ser que se les dé un patrón total y alguno, ¿verdad? El de grupo, el elemento y decir, bueno, cómo era el patrón o más o menos cómo era el patrón que hace falta. Poderlo determinar aproximadamente, eso podría ser, ¿verdad? Podría ser. Con el diagrama polar, algunas veces, algunos me han expresado dudas que han visto diagramas polares y hay algunos ejercicios que, por ejemplo, les dan una función de configuración, ¿verdad? Llegan y se les da y se les dice, bueno, ahí sí, la función de configuración, cita phi, es y tal cosa, ¿verdad? Y hay una función que está en términos de esos parámetros. Y a veces se les pide, se les ha solicitado hacer un pequeño bosquejo, pero pues con algunos valores. Usualmente cuando es eso, la idea es que sean funciones muy fáciles de calcular. Entonces, tal vez se les da una referencia, algo así.
Si fuera el caso, tal vez se les reparte previamente una hojita polar de estas. Y lo que uno hace, bueno, primero tener cuidado, ¿verdad? Estas hojas vienen así como un poquillo al revés, ¿verdad? Nosotros usualmente ponemos 0 grados aquí. Usualmente eso es la forma en que los ponemos y ahí va bajando de 15, pero bueno, si se los damos así, lo pueden hacer con el 0 ahí, no importa. Pero entonces hacer una tablita, ¿verdad? Entonces agarrar la función, ¿verdad? Entonces agarrar los valores, se hace uno una tablita, los valores de cita y lo que me da la función, ¿verdad? Entonces ir sacando valores en uno como este y cada 15, ¿verdad? En 0, en 15, en 30, etcétera, 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 ¿verdad? De esa manera se puede ir haciendo, entonces lo que uno hace es que obtiene la magnitud, nada más tira un punto ahí proporcional, ahí obtiene la magnitud. Cuando uno saca los valores, establece el máximo, ¿verdad? Y le asigna ahí con la escala un valor ahí más o menos y tira las líneas. Entonces eso que, que puede aparecer ahí no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es algo que ha aparecido en algún momento. ¿Okay? Entonces, por aquello, tener clara esa parte. ¿Una pregunta? Que hagamos la usual pausita ahorita. Estamos a tiempo, digamos, para no correrlo. Venimos, vemos este problema y si da chance vemos el que sigue. Yo creo que sí. Vemos este y este otro problema. Y luego venimos a ver la otra parte, lo que tiene que ver con la tarea. Entonces, pues hagamos la pausita y ya ahorita seguimos. Bien. Eh, ok. Entonces vemos este problema. Dice, una antena en el vacío tiene la siguiente expresión de campo. Es a nivel de problemas, digamos, es bastante usual que se les dé alguna expresión de campo y ver que ustedes pues sepan utilizarla, digamos, que sepan calcular algún parámetro o algo. Entonces presten atención a las deducciones que vimos, ¿verdad? Como a partir de cierta expresión de campo, cómo se calculan otros parámetros. Entonces, este es un ejemplo, digamos, clásico de esos. Entonces dice, una antena en el vacío tiene la siguiente expresión para el campo lejano. Una vez para el campo lejano, 5 cos al cubo de zeta sobre 2 pi r. Por E a la menos j beta r, ¿verdad? Que es un factor de fase común, digamos, de muchas de las antenas. Entonces, lo que se les pregunta es, determine la densidad, bueno, aquí dice de potencia, pero es de potencia radiada, ¿verdad? Ojo que es la densidad de potencia radiada. Algo que me he encontrado muchas veces es que igual por leer rápido, no sé, ¿verdad? Vean que aquí dice la densidad de potencia radiada. De hecho, aquí se les da el simbolito, ¿verdad? Pero eso es diferente, ¿verdad? Se les está preguntando por este S y eso es diferente de la potencia radiada. ¿Por qué es diferente? Bueno, y porque esta potencia radiada son en watts y esta son la de watts sobre metros cuadrados, ¿verdad? Es básicamente vector de Poynting lo que está ahí. Entonces, presten atención a esos pequeños detalles que a veces uno nota que ocasionan algún tipo de problema. Y luego dice la intensidad de radiación U y la intensidad de radiación máxima. Entonces, bueno, el primer punto, el punto A, es determinar la densidad de potencia radiada. La densidad de potencia radiada es la magnitud de E cuadrado sobre 2. Aquí estamos en el vacío, ¿verdad? Entonces usamos el eta sub 0 sobre 2 eta sub 0. Esa es la expresión que tenemos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es irse a la expresión de campo
¿verdad? Determinar su magnitud, que su magnitud es todo esto, sin el exponente, ¿verdad? Esta es la magnitud. Pero recuerden que la magnitud del exponente es 1, en realidad. Entonces, simplemente es tomar ese valor, ¿verdad? Entonces, hacer ahí el cálculo. Entonces, aquí queda 1 sobre 2 eta sub 0 por, entonces la magnitud es 5 coseno al cubo de zeta sobre 2 y r al cuadrado. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que trabajarlo un poquitín ahí, pero no es nada del otro mundo. Entonces, creo que el concepto está ahí, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. O sea, simplemente ahí recordar, tal vez el eta sub 0 es igual a, se puede ver como 120 pi o 377. Cualquiera de los dos. No son exactamente iguales, pero cualquiera de los dos está bien. Pueden utilizarlo. Entonces, pues sí, les va a quedar un cos a la 6 ahí, ¿verdad? Entonces, después de sustituir valores, lo que queda ahí es 840 por coseno a la 6 de zeta sobre r cuadrado. Y eso, bueno, y eso está como microwatts sobre metro cuadrado. Donde dice micro es porque ese 840 es por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades. Entonces, básicamente, tengan cuidado, ¿verdad? Con la lectura de los ítems, que no tengan problemas ahí. Y bueno, nada del otro mundo, ¿verdad? Calcular ese valor. De hecho, es un problema cortito. Luego dice, la intensidad de radiación. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, y hay que irse a la definición de la intensidad de radiación, básicamente. Entonces, pues no es nada del otro mundo. Entonces, en este caso, la intensidad de radiación, U, es igual a R cuadrado por la densidad de potencia, ¿verdad? Entonces ya tienen el valor, no es nada del otro mundo. Aquí hay un R cuadrado, ¿verdad? Entonces simplemente se va a cancelar ahí. Entonces esa intensidad termina siendo 840 por cos a la 6 de zeta, ¿verdad? Ya no queda entre R cuadrado. Y aquí es importante el detalle, microwatts, pues, hay un cambio de unidad sobre estero radian. Yo no les pido unidades en el desarrollo, pero sí en la respuesta final. La respuesta final tiene que tener unidades siempre. Entonces, agréguenla siempre la unidad, ¿verdad? Porque eso es parte de la definición que ahí es relevante. Entonces se pidió la intensidad de radiación y la intensidad de radiación máxima. La intensidad de radiación máxima es súper evidente ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente, con un coseno de 1, ¿verdad? Cos a la 6 termina 1, ¿verdad? Entonces son 840 microwatts sobre estero radian. ¿Ok? Ese es el valor máximo. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, veamos este. Este es uno de desarrollo, un problema un poquito más extenso. Sí, no, voy a hacer un poco pues más indicando, digamos, algunas de las cosas. Dice, una antena dipolo de media onda se diseña para operar a 120 MHz, les da la frecuencia. Es un dipolo de media onda. Como es un dipolo de media onda, ya hay un set de valores que se conocen, ¿verdad? Ecuaciones y demás. Tiene una eficiencia del 98%. Esa eficiencia siempre se refiere de lo que alimenta a la antena respecto a lo que se radia, ¿verdad? Ese concepto lo habíamos visto. El transmisor suple una corriente
Eso es algo muy parecido a la corriente. Consideremos que una corriente es igual que una corriente de medio ampere, ¿verdad? 500 miliamperes a cualquier frecuencia, ¿verdad? Ahora, esa corriente hay que entenderlo, y esto es un concepto que también debe quedar claro, se entiende como la magnitud, ¿verdad? Como ese, no sé, a veces lo hemos visto como IM o tal vez como I sub 0, pero es la magnitud. Se debe entender que si es una antena no es una corriente CD, porque la corriente CD no, no radia. Y entonces eso es importante, por lo menos no radia en la forma en que queremos, ¿verdad? Una de las cosas es que por Faraday necesitamos expresiones variantes en el tiempo, ¿verdad? Para que sean radiación. Una antena necesita algo variante en el tiempo, entonces esto siempre lo vamos a entender pues como una amplitud, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y donde dice a cualquier frecuencia es simplemente que nos despreocupamos. Eso no es tan cierto, ¿verdad? Si yo varío la frecuencia de las cosas, sí hay variaciones por ahí, pero bueno. Luego dice aquí, calcule las potencias de radiación, PR, ¿verdad? Y de entrada de la antena, ¿verdad? Podríamos llamarle PIN, ahí de la antena. Aquí hay algunas cosas, esto no debería estar aquí en este primero. Creo yo que no. Bueno, vamos a ver. Para esa primera parte, porque creo que para eso, si no, para eso no hace falta. Entonces, en ese punto A, dice, calcule la potencia de radiación. Entonces, la potencia de radiación de esa antena, que es un resultado conocido, son 36,54 por el I sub 0 al cuadrado, ¿verdad? La corriente. Entonces, simplemente es de medio ampere. Ahí no hay mucho que calcular en realidad. Esa da 9.135 watts. ¿Ok? Y dice la potencia de radiación y de entrada a la antena. Entonces, recuerden que en este caso, pues lo que se está asumiendo por ahí es que entonces se tiene la antena, ella está radiando, ¿verdad? Entonces tiene una potencia de radiación, aquí hay una potencia de entrada y aquí hay una potencia de pérdidas. ¿Ok? Su eficiencia es la que me dicta, digamos, el valor ahí a utilizar, porque entonces lo que está por ahí, ¿verdad? Es que la eficiencia es igual a la potencia radiada sobre la potencia de entrada. Entonces, de ahí, pues yo tengo que la potencia de entrada, la PIN, es igual a la potencia radiada sobre la eficiencia, ¿verdad? O sea, esos 9.13 135, ¿verdad? Sobre 0.98. Y entonces la potencia de entrada en ese caso son 9.321 watts. ¿Ok? Nada del otro mundo, ¿verdad? Ese primero. Dice el punto B. Dice, por error, la frecuencia del transmisor cambia a 144 MHz. Hay un cambio ahí en frecuencia. Calcule la nueva potencia de radiación y la resistencia de radiación de la antena. ¿Ok? A esta nueva frecuencia, ¿la antena radia mejor o peor? Justifique su respuesta. Un concepto muy sencillo. ¿Y por qué el tipo de pregunta, verdad? Recuerden, se empieza diciendo que es un dipolo de media onda. El dipolo de media onda quiere decir que estos extremos son lambda cuartos y lambda cuartos, ¿verdad? Entonces, la antena está diseñada para la antena está diseñada para que a 120 MHz ella tenga aquí lambda cuartos y lambda cuartos. Si la frecuencia varía, 144 MHz, ya la antena no es un dipolo de media onda, ¿verdad? Entonces, cambió,
¿verdad? Ya el tamaño de la antena es diferente. Entonces de ahí hay una diferencia de cuánto cambió la antena, ¿verdad? Ya la antena no es igual. Entonces, de hay que replantearse porque ya no podemos utilizar los resultados del dipolo de media onda. Y eso y eso es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Ahora, la razón o la manera en que cambia la frecuencia es la misma manera en que cambia la longitud eléctrica de la antena, ¿verdad? Va a cambiar exactamente igual. Digamos, si yo tenía, por ejemplo, que mi antena era un dipolo de media onda, ¿verdad? 120 megas. Si yo subo la frecuencia, digamos al doble, 240, la antena pasa a ser de lambda cuartos, ¿verdad? Porque si yo subo la frecuencia, la longitud de onda baja. Entonces, y es totalmente lineal el asunto, ¿verdad? Entonces, de igual manera, aquí tenemos un cambio de frecuencia. ¿De cuánto? Es un cambio de frecuencia de 144 sobre 120. Ese cociente da 1,2. Por lo tanto, la longitud de la antena cambia en la misma proporción, exactamente la misma proporción. Entonces resulta que la distancia eléctrica de la antena, ahora a 144, llamémoslo de esa manera, entonces es igual. Digamos, mi antena era de lambda medios, ¿verdad? Y ahora, como ¿cómo se llama? El cambio, digamos, de la frecuencia es de 1,2, la longitud eléctrica también cambia por 1,2, ¿ok? Entonces, resulta que al hacer eso, ahora mi antena es de 0.6 lambda. Como la forma más sencilla, digamos, de hacerlo. La otra sería hacer los cálculos. ¿A qué me refiero con los cálculos? Bueno, la antena está en el aire, entonces yo sé que longitud de onda es igual a velocidad de propagación entre frecuencia, ¿verdad? Entonces, esto es la velocidad de la luz porque está en el aire, entre frecuencia, o sea, 3 por 10 a la 8, entre 120 megahertz, ¿verdad? Por 10 a la 6. Entonces yo puedo calcularlo así, ¿verdad? Y puedo calcular cuánto era la longitud física de la antena. Con esa longitud física de la antena, ¿verdad? Yo ya sé de cuánto es, ¿verdad? Y eso no va a cambiar. Si yo le cambio la frecuencia, la antena sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, yo calculo eso y después calculo la nueva longitud de onda, ¿verdad? Que sería lambda, que sería igual a 3 por 10 a la 8, porque es la misma velocidad de la luz, pero sobre 144 megas, ¿verdad? Por 10 a la 6. Y entonces divido la longitud física entre lambda para ver cuánto me da, ¿verdad? Y les tiene que dar 0.6. Entonces, punto 6 veces es lo que da. Bueno, ya con eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar las ecuaciones generales para la antena lineal delgada. ¿Ok? Eso es un procedimiento que se tenía por ahí, pero hay que usar la ecuación full que se manejaba antes, ¿verdad? De hecho, para ver, ya que no lo cerré. Déjenme ver, para la antena esta. Antena lineal delgada. Entonces, antena lineal delgada. Teníamos esto, ¿verdad? Este es ¿cómo se llama? El campo, ¿verdad? Que tenemos para ella. Para ver qué más obtuvimos para ella. Esta es la antena lineal delgada. Esta está en función de beta H, ¿verdad? Es como el término general. Luego, no, digamos, eso es lo que teníamos ahí, porque lo demás ya sí lo sacamos para, específicamente para la antena esta, ¿verdad? Entonces, lo hicimos exactamente igual. No hay ahí, no hay mayor diferencia para ver.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que repetir un poco el procedimiento que uno tenía aquí para obtener la potencia radiada, solo que ahora ya no un dipolo de media onda, ¿verdad? Sino de la antena, digamos, normalita, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos toda la expresión, ¿verdad? Es que este es el dipolo de media onda, ¿sí? Tenemos esto, ¿verdad? Hay que sustituir el producto, beta H. Este, hay que calcular, ¿verdad? Ahí tiene uno lee, puede calcular el vector de Poynting, ¿verdad? Y le queda toda esta expresión, ¿verdad? Le queda ahí con esa densidad. Y la potencia radiada, y este es el detalle que tiene ahí, lleva una integral de toda esa parte. Ahí. Es seguir el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero hay que agarrar esta expresión, multiplicarla por R cuadrado, esta sí es un poco más extensa. Y hay que seguir el mismo procedimiento. No por nada, este ítem vale 5 puntos, ¿verdad? Vale bastante, han visto unos problemas que eso es bastante. Entonces ahí no lo que determina es que el beta H, digamos, a la hora de hacerlo es igual a un 2pi lambda por 0.6 lambda, se multiplican y eso da 1,2 pi. Entonces, ese 1,2 pi hay que traérselo al campo, ¿verdad? Hay que traérselo al campo aquí, armar la expresión de campo y luego calcular aquí el vector, ¿verdad? O la densidad de potencia. Bueno, aquí está expresado de esta manera. Funciona el mismo, o sea, esto es lo mismo que la magnitud de E al cuadrado sobre 2 eta sub 0. Funciona exactamente igual, ¿verdad? Entonces se obtiene esa expresión y después hay que montarlo aquí también, ¿verdad? Y resolver esa integral. Que ahí, recuerden, cuando se hizo eso, como no depende de phi, ¿verdad? Cuando uno lo hace con phi, hay que multiplicar solo por un 2pi, pero la otra integral sí hay que resolverla. Y por eso es que en ese problema se les da esta resolución, que vean que hay aquí la función de configuración al cuadrado, y entonces se les dan distintos valores. De hecho, y la idea es que tenían que llegar aquí, a esa resolución, ¿verdad? Entonces hay que montar la ecuación y demás. Hay que llegar y decir, bueno, y si entonces la potencia radiada es la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de la densidad de potencia por el seno de zeta de phi, ¿verdad? Entonces ahí les va a quedar esa integral, se les da el valor para que no tuvieran que resolverla, ¿verdad? Si llegaban ahí adecuadamente. No voy a poner así como todos los pasos porque no quiero atrasar mucho lo otro, pero entonces ahí la potencia radiada, eso de ahí lo pueden tratar, ¿verdad? Ahí practican. La no, 14.977 watts, ¿verdad? Y la resistencia de radiación, esa sí sale muy fácil, ¿verdad? Porque ya con la potencia radiada y con la corriente, que siempre es de medio ampere, pues ahí pueden calcular. La resistencia de radiación da 119.82 ohms. ¿Ok? Y además se hace una pregunta, dice, ¿a esta nueva frecuencia la antena radia mejor o peor? Eso lo habíamos discutido. Vemos que esta resistencia de radiación, ¿verdad? Es mayor que para la antena de la onda medios, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a que es mejor, ¿verdad? Es un mejor radiador, esta antena que la otra, ¿verdad? Es mejor, pues, a 144 megahertz, ¿verdad? Con el cambio de frecuencia se volvió un mejor radiador. ¿Alguna pregunta ahí? Inevitablemente este tema lleva ahí integrales ahí incómodas. No les, digamos, no los vamos a poner a resolver full la integral, ¿verdad? Siempre les damos la solución o algo así, ¿verdad?
No tienen que preocuparse por una mega tabla de integrales o algo así, pero sí tienen que estar atentos a los procedimientos. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí se los dejo indicados cómo es el camino, pero para que ustedes lo hagan. Y el último punto dice, suponga que se regresa a 120 megas, ¿verdad? Y se conectan 4 antenas más, para un total de 5 antenas, son 5 elementos, ¿verdad? Eso es un n igual 5 ahí, formando un arreglo lineal, que fue el que vimos. La amplitud de la corriente es la misma para todas las antenas, ¿verdad? Medio ampere. La diferencia de fase progresiva, aquí está, ¿verdad? Es beta D, o sea, ese es el ángulo, ¿verdad? Y la separación de los dipolos es lambda medios, o sea, ese es el valor D, ¿verdad? Entonces D es igual a lambda medios. Nosotros vimos con este gamma, vimos la separación de fase progresiva, ¿verdad? La diferencia de fase. Y entonces determine el factor de arreglo y escríbalo con dependencia explícita de zeta y phi, ¿verdad? Indique si el arreglo es broadside o endfire y esboce el patrón de radiación. Eso es básicamente trabajar con esta expresión. Nosotros vimos esta expresión, ¿verdad? Esto es el factor del arreglo o factor de grupo, ¿verdad? Este es el factor de arreglo o de grupo. Factor de arreglo o de grupo, ese es el que tiene ahí. Entonces, ¿en el que se necesita? Bueno, hay que sustituir esos valores, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos acá, 5, ¿verdad? Tenemos la separación, que es lambda medios, ¿verdad? Entonces, ese producto beta D, que es igual a 2pi sobre lambda, ¿verdad? Por D, que es lambda medios, pues termina siendo pi, ¿verdad? Entonces, se vuelve ahí sencillito y se sustituye, ¿verdad? Hay que sustituir aquí, ¿verdad? Ese valor. Tenemos ahí los ángulos y demás. Y hay que sustituirlos. Entonces, básicamente, bueno, ahí se va a llegar les va a dar el resultado igual acá. Que el valor aquí de ese factor A de sí, es la función de sí, una cosa, queda como un quinto déjenme ver cómo quedaba, un quinto por la magnitud de eso que está ahí, ¿verdad? Nada más que hay que calcular ahí, entonces queda sen de, aquí hay un n, entonces si es ese 5, ¿verdad? 5 medios, en realidad podemos ponerlo aquí 5 medios para que quede indicado. Voy a poner 2.5, que es n medios, ¿verdad? Y luego, pues, el otro valor, ¿verdad? Vimos que, bueno, aquí esto también va a ser pi, ¿verdad? Entonces termina siendo 5 medios por seno de 5 medios por, y esto que está aquí. Entonces eso es pi coseno de phi más pi, ¿verdad? Esa es la expresión. Y del otro lado es lo mismo, nada más que no tiene el 5, ¿verdad? Entonces va a quedar ahí un medio por pi cos de phi más pi, ¿verdad? Eso es lo que termina siendo ahí. Y ahí lo que hay que hacer es el análisis de cómo queda la expresión. Ahí no queda más que, digamos, con una expresión de esas, evaluar un poquito, hacer una pequeñísima tabla, ¿verdad? Y chequearlo, es lo más fácil. De hecho, en ese caso, queda, ya se los indico, para X, para Y, porque está en función de phi, nada más, ¿verdad? Entonces, estando en función de phi, se queda como así. Y entonces, a partir de ahí, por la definición que teníamos, es un fire, que es cuando queda, digamos, en dirección ahí de
los arreglitos, ¿verdad? De los elementos, que son 5 que van por ahí. Entonces, por eso es un fire. Si hubiera quedado para arriba, es un broadside. ¿Okay? Pero este es un end fire. Y sí, básicamente eso es lo que tenemos ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, ahí les queda, ¿verdad? Para que lo revisen, lo hagan, pero bueno, ya ahí está indicado. Bien, respecto a las lecturas, pasemos a esa parte entonces. Vamos a ver. Básicamente era chequear dos lecturas. Una muy vieja, pero no por eso los conceptos están mal. La otra es un poco más, un poquito más nueva, está un poquillo más densa, eso sí, pero funciona. Entonces, eh, este fue el primer artículo, ¿verdad? Que estaba ahí. Entonces, Electro-Optic Devices in Review. Entonces, bueno, había una serie de conceptos ahí que es lo que quiero que chequeemos un poquito, que conversemos un poquito y que les quede algo, digamos. Eso es, al final de cuentas, la idea de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero, habla el artículo ahorita, cuando haga falta voy poniendo lo que sea relevante. Habla de una cosa que le llaman los pockels. ¿Quién me dice por qué se llama pockels? ¿De dónde viene eso, pockels? ¿Y qué es una celda pockel? Profe, yo sinceramente busqué la traducción, Focus como tal, y no, la palabra como tal no la tuve así como en español, no. Profe, Sí me generó un poquillo de duda. Me pareció. es que, Andan. bueno, Ajá. disculpa, que creo que es que no es una palabra, creo, es un apellido. Es por el creador que, bueno, que lo escribió por primera vez el efecto, que era, bueno, aparece como F Pocket, no sé cuál será el nombre, en Correcto. 1893. Tiene razón, lo omití. Que decía que era 1893, sorry, perdón. ¿Ves los problemillas de lectura que decía yo? O sea, problemillas en el sentido de que a veces nos pasa y es muy común. A mí me suele pasar, digamos, yo con el tiempo, yo he tenido uno tiene que desarrollar técnicas cuando tiene problemillas, ¿verdad? Y yo tengo que releer las cosas. Yo sé que yo tengo que releerlas. De hecho, mi esposa me pasa regañando a veces porque cuando leo cosas así rápido, ¿verdad? Y me dice, pero ahí dice, yo no dice, y ya ponemos a leer, y dice, no, bueno, sí, sí, está bien, me rindo. Entonces, cuando son cosas, digamos, muy relevantes, yo sé que yo tengo que releer, y es algo que nos pasa a muchos. A mí me pasa también. Y sí, es un apellido. El señor 1893 es el que piensa primero esa parte, de verdad, entonces les llaman celdas pockels, ¿verdad? A las celdas que producen un efecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es ese efecto? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene de especial una celda pockel? Así, en términos muy generales, ¿verdad? Sin entrar en detalles técnicos muy fuertes. Yo vi que, bueno, el efecto Pocket es como los cambios que tiene digamos, una refracción por un campo eléctrico. Entonces, va haciendo eso. Que una celda Pocket es que sufre cambios con los campos eléctricos, digamos, en las refracciones. Correcto. De hecho, así está clarísimo, ¿verdad? Una celda Pockels, en términos generales, es un material usualmente de orden cristalino, al cual, bajo el efecto de un campo eléctrico, se le aplica un campo eléctrico, tiene un cambio, ¿verdad?
su constitución, específicamente porque el que más nos interesa es en su índice de refracción, ¿verdad? Entonces, eso es una celda Pockels, ¿verdad? Entonces, sí es importante ese concepto, ¿verdad? De que la celda Pockels se refiere a una celda que tiene una dependencia, principalmente, pueden ser otras cosas, pero de su índice de refracción con un campo eléctrico en el cual esté sometido. De hecho, digamos, usualmente, y eso bueno, creo que a ver, en en el articulito no lo ponía así, digamos, tan bonito. Bueno, aquí ponen unos materiales, ¿verdad? Y aquí ven que le ponen un voltaje. Esto es una celda Pockels, porque aquí le ponen un voltaje, 2 electrodos por ahí, y eso va a producir un campo eléctrico interno. De hecho, bueno, en ningún lado viene así como mostrando propiamente el campo eléctrico, si no venían ahí. Sin embargo, uno lo puede ver así también. Uno lo puede ver como que el material, digamos, yo lo puedo ver aquí, y le pongo electrodos, ¿verdad? El electrodo, pues, hay muchas cosas que pensar ahí del electrodo, ¿verdad? Pero si está distribuido a lo largo de todo el material, va a ser más uniforme el campo. Entonces, si yo le aplico una tensión ahí, vamos a tener líneas de campo eléctrico a través del material, y entonces lo que más nos interesa ahí es cómo cambia su índice de refracción, visto como N usualmente. O sea, es un cambio de permitividad, pero aquí se suele ver como N. Recuerden que N es la raíz cuadrada de epsilon R, ¿verdad? Y la dependencia, pues no es una única dependencia, sino que depende de la magnitud del voltaje que se esté aplicando, ¿verdad? Entonces, hay una dependencia ahí absolutamente directa. Entonces, eso ahí es importante. Ahora, hay un concepto que lo mencionan, ¿verdad? Lo mencionan en el documento. Dice que la celda Pockels, dice aquí, la celda Pockels como un retardador dinámico, digamos. ¿Por qué? ¿De dónde venía ese concepto de que es un retardador dinámico? ¿A qué se refiere? Profe, porque bueno, a lo que yo entendí, eso que Ajá. estamos hablando hace poco de la refracción, puede causar un desfase en el, em, puede causar un desfase en el campo. Entonces, digamos, ese retardo, dependiendo de lo que quiera lograr uno, puede ser manipulable. Por eso se interpreta como retardador dinámico. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Darío. Excelente. Sí, ¿verdad? Básicamente, cuando se le aplica al material, ¿verdad? Se le aplica el campo, le cambian varias cosas, ¿verdad? Y de hecho, bueno, eso sí venía por acá en algún lado, venía muy clarito un esquemita para ver, creo que sí era aquí, era en el otro documento. Entonces era en el otro documento que sí trae una imagen, esta era la que estaba buscando, ¿verdad? Donde efectivamente, digamos, donde yo le aplico la tensión, ¿verdad? Hay un cambio de fase. Se puede modelar de N maneras ese cambio de fase, ¿verdad? Un enfoque que lo ponen es con digamos que está relacionado, es lo mismo, ¿verdad? Nada más da vueltas ahí, con la velocidad de propagación, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cómo relaciono yo el cambio de fase con la velocidad de propagación en una celda Pockels? ¿Cuál es esa relación que existe ahí? Por ahí lo mencionaban.
De eso tenemos ecuaciones y todo nosotros. Recuerden que la velocidad de propagación en un material, una forma de diferentes que tenemos, es que es igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción, ¿verdad? Entre el índice de refracción. Ahora, si la celda Pockels, cuando yo le aplico un voltaje a esa celda, ¿verdad? Varía el índice de refracción, va a variar su velocidad, la velocidad en la que se mueve. Un cambio de la velocidad de la onda conlleva forzosamente un cambio en la fase. Digamos, si la onda está viajando y de repente la onda viaja más rápido, yo voy a ver como un aumento de frecuencia. Pero si la onda empieza a viajar más lento, yo veo como que baja la frecuencia, digamos. Entonces, esto usualmente se conceptualiza más como un cambio de fase. Como un cambio de fase. Entonces, ahí es donde está amarrado todo este asunto, ¿verdad? Entonces, es un cristalito muy particular. Yo le aplico un campo electromagnético, bueno, un campo eléctrico. Es electromagnético, pero un campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico hace que varíe la velocidad de propagación en la onda, y eso conlleva que la onda pues cambie, ¿verdad? Y tenga cambios de fase, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el asunto también y se amarra con lo de que es un retardador, ¿verdad? Es un retardador de de la señal, ¿verdad? Y es un retardador dinámico porque yo lo puedo poner en función del voltaje. Si yo le cambio el voltaje, ¿verdad? Voy a tener ese retardo. Ahora, es muy frecuente, no sé si, bueno, de hecho en esta parte que estaba compartiendo, es muy frecuente que hablen de polarizadores, ¿verdad? Ahí hay un polarizador, el elemento que está aquí, es un polarizador, y se menciona en varios puntos. ¿Qué es un polarizador y por qué se usa? ¿Alguien lo logró captar de por ahí? Eso, por qué usan polarizadores? Bueno, yo. El polarizador se usa, ante la falta de tiempo, porque cuando yo aplico una onda, es muy difícil, digamos, en términos generales, pues tener una onda que viaje como las ondas teóricas que vemos, ¿verdad? Las ondas, especialmente la onda plana. Para poder observar de mejor manera los efectos de un retardo, por ejemplo, que yo quiera, para una luz que no venga perfectamente polarizada, porque por ejemplo de un láser no sale exactamente polarizada, si viaja por una fibra va cambiando su polarización, entonces se hace pasar por un polarizador, ¿verdad? Que tiene la característica, y eso creo que yo se los mencioné cuando vimos el ángulo de Brewster, es un elemento que tiene la capacidad de que si viene un campo eléctrico viajando aquí con una polarización eventualmente circular, elíptica o así, ¿verdad? Me entrega luz polarizada linealmente, ¿verdad? Por eso se llama polarizador. ¿Por qué así es más fácil o por qué usar eso? Bueno, porque entonces yo puedo ver más fácil el efecto del cambio de fase. Si la onda yo se la agrego a la celda Pockels sin, digamos, con una polarización circular, por ejemplo, algo que ocurre, eso se habla en el primer documento, es que el cambio del índice de refracción depende mucho de la orientación que tenga el campo eléctrico. Entonces, no es lo mismo, digamos, porque son materiales anisotrópicos, donde dependen de la aplicación del campo, entonces el índice de refracción cambia, ¿verdad? De hecho, en el primer documento, sí, voy a quitar estos dibujitos porque eso me domina el mouse.
en este primero hablaba de esta parte, ¿verdad? Que hay un efecto diferente, digamos, de cómo cambian las propiedades del material según la aplicación de campo eléctrico. Entonces, cuando yo aplico campo eléctrico, cambian esas propiedades y por lo tanto cambia el tratamiento de la luz. Entonces, es mucho más sencillo ver ese efecto cuando yo tengo una onda polarizada linealmente. Entonces ahí yo puedo verla, digamos, como lo que uno esperaría más, en teoría sí. Si no, pues igual hay efectos, ¿verdad? Y hay efectos que son interesantes desde el punto de vista de la física, digamos, de cómo cambia la luz, ¿verdad? Que venga polarizada. Por ahí creo, no sé si era en entonces, habla de lo que ocurre cuando viene una luz polarizada circularmente y yo la hago pasar, pues lo que va a ocurrir es que hay un efecto, ¿verdad? Entonces, si yo le entrego luz polarizada circularmente, me va a entregar probablemente luz polarizada elípticamente, ¿verdad? Entonces va a cambiar ahí. Entonces, puedo jugar con muchas cosas. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que hay un polarizador, ¿verdad? Paralelo. Y por el campo, ¿verdad? De la manera en que yo lo haga la disposición, vean que me entrega una luz polarizada. Bueno, no dice que sea circular exactamente, elíptica, digamos. Entonces, eso es algo que va a ocurrir ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una serie de efectos ahí que es relevante. Ahora, ¿cómo se usa una celda Pockels? Nos pregunta. ¿Cómo se usa una celda Pockels para modular, digamos, la luz de una fibra óptica? ¿Cuál es la idea? Lo lograron ver. Ya eso está relacionado incluso con el video del modulador, el Max Sender, la última parte. Por ahí se los pasé eso. Sí, pero de hecho, bueno, yo tenía, bueno, adelante. Sí, sí. No sé, iba a mencionar que habían dos Ah. que decían el modulador de campo longitudinal y el modulador de campo transversal. No sé si tiene que ver con eso. Eso es la forma en que le aplicas el campo. Sí, eso estaba ahí. Eso es porque hay un efecto un tanto diferente dependiendo de cómo se aplica el campo. De hecho, eso estaba aquí, ¿verdad? Esto es el modulador de campo longitudinal y este es el transversal. Eso simplemente tiene que ver con la forma en que están puestos los electrodos, que al final de cuentas tiene un efecto sobre la luz, ¿verdad? Porque, digamos, al poner los electrodos de esta manera, el campo está, digamos, paralelo a la luz, al viaje de la luz, ¿verdad? La luz viaja en esta dirección y las líneas de campo están así. Mientras que en uno transversal, el campo está así, ¿verdad? Estas serían las líneas de campo y la luz viaja en este sentido. Entonces hay un efecto ahí diferente, digamos, que varía un poquito, digamos, si hay características por la dependencia ahí. Sin embargo, es un interés un poquito más, ya es más fino de cómo implementar un modulador. A eso es a lo que se refería en la parte. Profe, Ujú. bueno, Ujú. pero a lo que yo entendí era como dice usted, ponerlo en paralelo, bueno, a la salida, poner otro polarizador en paralelo para, bueno, para modular la señal o la transmisión. Sí, digamos, donde dicen, digamos, el término modulación puede ser muy amplio. Cuando se dice modular, en términos generales, digamos, el término más genérico de modular, eso se ve en comunicaciones eléctricas, se refiere a cambiar algún parámetro de una onda. Entonces ustedes vieron que habla de que se puede modular con la fase, que es el que hablábamos hace un rato, que es cambiar la fase de la onda. Se puede cambiar la frecuencia de la onda, ¿verdad? Fase involucra frecuencia, eso es el caso que vimos hace un rato. Se hablaba de la amplitud, por ejemplo. Ese es como el término más general. Entonces, dependiendo si yo tengo un modulador transversal o longitudinal, es más fácil hacer uno u otro tipo de modulación.
No es una parte que, digamos, ya eso es como hilar más fino. Tal vez en esa parte no quiero meterme tanto, pero sí, digamos, es correcto, ¿verdad? La posición de los electrodos, unas son más convenientes para un tipo de modulación que otras para otro tipo de modulación. Eso es cierto. Pero si volvemos al otro caso, ¿cómo es que se usa, digamos, para modular para una fibra óptica, para transmitir datos? Ahí vi que Randall sí vi que antes iba a participar. Ajá, de hecho iba a comentar a lo mismo que se dijo, digamos, con relación al video que se estaba viendo, lo que se ve es que cuando se aumenta el voltaje en esa zona, digamos, del modulador, que parece como un tipo de capacitor, dice así, hace como el desfase que estamos hablando anteriormente, y eso hace que con la otra onda que está arriba se cree una onda destructiva o constructiva, que es donde según si están en fase o en desfase, se atenúa o aumenta al máximo. Correcto. Sí, de hecho que, bueno, este es el video, bueno, ahí está sin ningún audio, voy a irme un poquito adelante, voy a explicar varias cosas, ¿verdad? Ven que básicamente esto es lo que se llama un modulador match sender, que es como el principio del modulador más básico que se tiene. Yo no sé si esto me deja rayar aquí en esta cosa muy... me deja. Ese es como el modulador más básico. Estoy en el modo de anotar, pierdo. Básicamente lo que se hace es utilizar un Pocket Cell, ¿verdad? Vean que aquí, esta parte, ese es el Pocket, ¿verdad? Al final de cuentas. Entonces, el match sender lo que hace es un bifurcador de luz. La luz es exactamente igual. Entonces, esta luz, la de arriba, se mantiene constante, ¿verdad? Se mantiene constante. Y la otra luz, la que va abajo, como está en una celda Pocket, su fase cambia, ¿verdad? Y a veces lo puedo llevar a contrafase y a veces lo puedo llevar a fase. Entonces, este es el Pocket Cell. Aquí se le aplican la señal, ¿verdad? Y eso crea que esto se mueva, ¿verdad? La fase. Entonces es lo que hace que tenga interferencia constructiva o destructiva. De hecho, a veces se habla en los documentos de que hay que hacer un movimiento de medio periodo, ¿verdad? De T medios. Eso es para medirlo medio periodo. Entonces, cuando hay luz es un 1, cuando hay es un 0, lo lleva a 0, ¿verdad? Básicamente. Y eso es lo que es un modulador match sender, ¿verdad? Entonces, digamos, apoyado en las lecturas anteriores, ese modulador es un modulador que se desarrolla así, son dos brazos, a uno se le aplica voltaje, ¿verdad? De manera proporcional a los datos, que son datos binarios. Y entonces Profe, tenemos un modulador on-off, ¿sí? una pregunta, en el video ese time que sale, ¿se refiere al tiempo como tal o es el resultado de la señal de los unos y los ceros? En esa parte, decís, Ajá. en esa parte, no, esta parte lo que indica es la fase de la señal de abajo, básicamente. Cuando lo llevas a contrafase o lo llevas o lo pones en fase, básicamente. Ajá, Eso es, pero la parte de abajo de los unos y ceros es el resultado que tenemos. O sea, es como la sí, señal la señal recibida. sí, correcto, sí. Sí, es el resultado lógico, digamos, de la transmisión de datos. Es lo que interpretamos como unos o ceros, simplemente. Entonces, cuando hay luz, es que hay un 1 y aquí es que no hay luz. Eso es porque esto va cambiando en el tiempo, digamos. Lo que él quiere decir es que en el tiempo, conforme van avanzando, tengo un rato con interferencia constructiva y después con interferencia destructiva. Entonces, ahí es como se va interpretando. Entonces, en el tiempo, conforme va avanzando, voy transmitiendo unos y ceros. Ah, ok, entiendo. Ujú. Ahora, una pregunta, esa está más entrebuscada porque estaba más al final del segundo documento por ahí, pero
bueno, en realidad hay que inferir un poco de cosas, pero alguien podrá tal vez tener alguna idea de por qué usar esto en lugar, digamos, esta cosa es con una fuente de luz, ¿verdad? Es con un láser, aquí está el láser. El láser se puede apagar y encender, así como se aprende y apaga en un puntero láser. ¿Por qué usar un coso de estos tan complicado? Y no solo estar apagando y encendiendo el láser, ¿verdad? El láser se controla por voltaje, le podemos dar un voltaje, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos. Profe, bueno, a lo que yo entiendo es porque de esta forma sirve mucho en implementaciones que requieren eh, bueno, aplicaciones que requieren que los dispositivos no tengan cables. Entonces, bueno, a lo que yo entiendo, es como, digamos, o sea, sería más fácil aplicarle un voltaje, pero en las aplicaciones en las que se usan, sirve mucho como por eso. Sí, digamos, es cierto, pero sí, hay un detalle que hace que sea diferente, digamos, el por qué usar esto y no apagar y encender el láser. Que de hecho, también se puede. Profe, ¿y no sería Ajá. velocidad, por ejemplo? ¿Por qué, perdón? Velocidad. Por velocidad. Correcto, correcto. Dio en el clavo. Correcto. Hay un detalle aquí que es importante. Existen moduladores, esto se llama una modulación indirecta. ¿Por qué? Porque yo genero la luz y después le doy un tratamiento para generar los unos y los ceros. Con el láser se llama una modulación directa, apagarlo y encenderlo. Pero apagar y encender, así como un transistor, como un semiconductor, los láseres, bueno, hay unos que son de gas, pero los de semiconductores, digamos, apagarlos y encenderlos, hay efectos capacitivos que me limitan gravemente, digamos, la velocidad de conmutación. Entonces, sí, se vuelve difícil. Eh, por velocidad. Los moduladores directos, o sea, apagar y encender el láser, es algo que se puede hacer, que se hace, pero es mucho más lento. Esto es más rápido. ¿Por qué esto es más rápido? Porque esto lo que conlleva es que la celda Pockels se llene, por así decirlo, de campo eléctrico, ¿verdad? Tenga la presencia de campo eléctrico o se desvanezca. La celda Pockels tiene un efecto capacitivo bien bajito, muy, muy, muy bajito. Entonces permite mayores velocidades de conmutación. Y sí, Emanuel dio en el clavo. Eh, sí. eh, y no, básicamente eso es lo que quería que les quedara, eh, digamos, alguito, ¿verdad? De cómo son los moduladores ópticos, ¿verdad? Entonces, primero, hacen un uso muy interesante de un principio que hemos visto en el curso, ¿verdad? De teoría electromagnética. Nada más que lo lleva más allá, ¿verdad? Es la dependencia del índice de refracción con un voltaje aplicado en una estructura cristalina. Y entonces, ¿cómo es que eso se aplica para producir moduladores ópticos, ¿verdad? Que tanto se usan hoy en día, ¿verdad? Y que están por todos lados. De hecho, bueno, y con el tiempo, como todo, ¿verdad? Van bajando los precios de los match sender y todo. Y como son mejores que que los moduladores directos, en algún momento probablemente esa sea la norma, usar match sender que me pueden ir a velocidades mucho mayores que un modulador directo. Entonces, usualmente lo que se hace es que se tiene una fuente láser fija, una luz fija, y se divide, una parte se retarda, la otra se mantiene igual y con interferencias constructivas y destructivas se varía el nivel de intensidad de luz. Entonces es un principio, digamos, muy interesante y muy pertinente, digamos, para lo que hemos visto de este curso.
Y eso es lo que quería resaltar sobre todo. ¿Alguna pregunta? Bien, ya me pasé bastante tiempo, no les quiero robar más tiempo, entonces el quiz para el lunes, preguntitas un poquito de eso que hablamos, que es un poco ahí como comprobación de lectura, ¿verdad? Muy basado en lo que hablamos ahorita. Recuerden que tenemos eso el lunes y el viernes resolver más problemas, ¿verdad? Ya resolvimos problemas de antenas y tienen que ver algunos otros tipos de problemas con cartas de y demás casos. Entonces nos veríamos el viernes. Que pasen bonita tarde, tirando tardes ya de Navidad. Está todo bonito, Valle Central. Que estén muy bien, se cuidan. Chao, Pero profe, ya, gracias. profe. Bueno, profe, gracias. Hasta Todo bien, luego. profe. Bueno, Hasta luego. Pura vida. Que estén muy bien.